¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A muchos de nosotros nos pasa que tenemos en nuestra casa objetos que ya son demasiado viejos y que además son de plástico y que con el tiempo se van poniendo bastante amarillos. El plástico cuando está expuesto al sol, cuando está expuesto a la luz, aunque sea muy blanco originalmente, con el tiempo se va poniendo bastante amarillo. Y es que cualquier cosa que hayamos comprado ya hace muchos años y que nos gustó porque era muy blanco, muy bonito, con el tiempo termina volviéndose amarillo. Este radio, por ejemplo, originalmente era un radio blanquito, muy bonito. Y como ven ustedes ahora ya está completamente amarillo. Puede ser incluso un microondas que ya esté bastante viejito. Puede ser un juguete, puede ser una consola de videojuegos, puede ser cualquier cosa que usted tenga en su casa y que ha terminado así por el paso de los años. Así que el día de hoy, familia, les voy a enseñar cómo blanquear esas cosas, cómo hacerlo de una manera sumamente fácil que no lo van a creer. Así que sin más, comenzamos. Así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo la verdad que tengo varias cosas. Este otro radio antiguo también ya perdió el color blanco. Yo para poner en práctica este método lo voy a hacer con el plástico que está demasiado amarillo de un juguete que yo tengo en mi colección. Pero recuerden que funciona para todas esas cosas que ustedes tienen en su casa y que por el paso del tiempo, de los años, se han vuelto así de amarillas. Así que vamos a comenzar. Bueno familia, ya estoy listo por acá para comenzar con esta renovación que, como les decía, a mí me hace mucha ilusión. Les voy a ser sinceros que antes yo creía que este plástico que se ponía así amarillo, así crema, que ya no tenía solución. Así que si esto funciona va a ser una maravilla porque tengo muchas cosas que renovar y que de repente voy a estar haciéndoles videos. Bueno, el primer paso para esto es que le vamos a dar una buena limpiada a todo esto de acá para quitar pues todo sucio, todo rastro de grasa y cualquier otra cosa. Y lo primero que voy a hacer pues con agüita con jabón le voy a dar una limpiadita por todos lados. Si lo que usted quiere renovar tiene partes eléctricas o algo así, pues esta parte tiene que hacerla mejor con un trapito ligeramente humedecido con jabón y agua y que no vaya a entrar agua en las partes internas. Así que ya lo tengo acá bien limpio. Bueno, ya estoy listo por acá y ahora viene el siguiente paso y lo que vamos a usar para eso es peróxido. Yo conseguí este que dice número 40. Este peróxido es crema para el cabello. Es el mismo que usan en los salones de belleza para hacer esos tratamientos de cabello. Yo creo que del peróxido que usan en los salones de belleza solo hay uno. Y de ese es el que tienen que buscar. Y fui pues a un lugar donde venden tintes y todo eso para el cabello y pregunté por peróxido y ahí tenían de hecho de varios tipos. Y aquí lo tienen y además este peróxido es muy barato. A mí este botecito, así como lo ven, me salió por, si lo ponemos en dólares, un poquito más de $1, o sea que es sumamente barato. Y lo que voy a hacer por acá es que ya tengo acá este platito y voy a sacar un poquito de este peróxido aquí. Y pues para manipular esto yo les voy a pedir que se pongan guantes. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comenzar a untarle este peróxido en toda esta parte amarilla que está aquí. Y yo me voy a ayudar de una brochita, de un pincel que tengo por aquí. Tenemos que tratar que no quede ninguna parte sin que le pongamos. Esa es la idea, porque si no nos va a quedar manchado con partes amarillas, con partes blancas. Bueno familia, ya lo tengo listo por acá. Según mis cuentas, pues ya lo llené completamente de peróxido. Y ahora viene la tercera parte. Y lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a envolver con este plástico transparente que quede bien envuelto. Esa es la idea. Así que lo voy a envolver por aquí. La idea es que tiene que quedar bien empacadito.
Familia, y mientras seguimos con este interesantísimo video, les recuerdo que si todavía usted no está suscrito a este canal, puede suscribirse, es completamente gratis. Hay más de 700 videos sumamente útiles, sumamente interesantes. Por acá les dejo una muestra. Dele me gusta también a este video si le está pareciendo útil. Comparta además este video porque recuerde que compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Bueno familia, aquí tenemos ya nuestro paquetito bien envuelto. Y lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a poner al sol. Bueno, ahorita se acaba de ocultar el sol, pero tenemos que dejarlo ahí donde le esté dando el sol, el tiempo que sea suficiente. Así que ya lo tengo por acá listo, mi gente, y vamos a esperar que le empiece a dar el sol. Y el cuidado que debemos tener es que le dé sol por todas partes, así que vamos a tener que irle dando vuelta y lo vamos a poner pues de varias maneras, de manera que el sol le esté pegando por todos lados. Así lo vamos a tener varias horas, yo lo voy a tener el resto del día y voy a estar viniendo a moverlo. Así que regreso en unas horas. Bueno, mis queridos amigos y amigas, han pasado ya 5 horas aproximadamente que nuestro carrito está asoleándose y vamos al momento de la verdad. Vean, por aquí lo tenemos, he estado dándole vuelta para todos lados para que el sol le diera por todas partes. Y aquí lo tenemos ya, lo vamos a desempaquetar en este momento. Bueno, aquí lo tengo. Voy a empezar a quitarle este papel, este plástico más bien. La verdad que estoy emocionado porque ya estoy viendo los resultados ahí. Entre más tiempo lo dejemos al sol, la verdad que va a ser muchísimo mejor. Yo lo he tenido unas 5 horas, pero ustedes lo pueden tener un día completo. Pero estoy viendo resultados increíbles, increíbles. De verdad que esto pareciera que fuera mentira, mi gente. Bueno, por acá lo tengo. Solo le voy a dar una limpiadita y se los muestro bien. Recuerden que todavía está lleno pues del peróxido. Vean nada más la maravilla que es esto. Miren si esto no es increíble. Vean cómo ha quedado blanquito, blanquito. Se ve completamente blanco y recuerdan ustedes cómo estaba al principio, ¿verdad? Así que con esta maravilla me despido de este video. Familia, les recuerdo que suscribirse es completamente gratis, pero también pueden unirse dándole al botoncito que está aquí abajo y convertirse en miembro especial de este canal. De esa manera apoya este canal y puedo seguir haciendo videos tan útiles así como este. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, y va a ser hasta la próxima.